¿No? ¿Ninguna duda? No, maestra. Por el momento no. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Ya son los últimos dos temas. Es derivación implícita y otro tema. Y ya es la última tarea. Y con esto ya terminaríamos el curso, ¿de acuerdo? Entonces es derivación implícita. Y pues hasta ahorita hemos visto funciones que tal cual están escritas, ¿no? Y igual a la función, ¿no? Y pues esa manera de escribir las funciones, como aquí está, se llama forma explícita, ajá, porque está tal cual escrita. Y ahí pues tenemos tres ejemplos, ¿no? Un polinomio, una racional y una raíz. Ujú. Entonces, eso es cuando la variable dependiente, que es la y, o sea, está dada como una expresión solamente de x. Ajá, o sea, que de un lado solamente está y del otro lado la expresión solamente contiene a x, que es la variable independiente. Pero a veces no aparece la función así. Ajá. Aparece de manera implícita, o sea, que no está tal cual la variable dependiente dada como una expresión de x solamente. Y ahí hay dos ejemplos, ¿no? O sea, si se fijan, están mezcladas. O sea, por ejemplo, aquí tenemos x con y aquí está la y solita, ¿no? Y del otro lado, pues lo mismo, ¿no? O sea, están mezcladas. Y entonces el problema de ahí, pues es que no está dada como un despeje, ¿no? O sea, no está expresada en términos de x tal cual. Y entonces por eso se dice que esa ecuación define y implícitamente. Ajá. O que la función pues está en forma implícita. Y pues para ese tipo de funciones es que vamos a utilizar la derivación implícita, porque no las podemos derivar como conocemos normalmente. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues lo que queremos encontrar es la derivada, ¿no? De y de x. Y bueno, ahí dice, ¿no? Por ejemplo, pues si queremos encontrar la pendiente de la recta tangente. ¿Quién es la pendiente de la recta tangente? La primera derivada. Exacto, ¿no? Entonces, si nos dan, por ejemplo, una función así de manera implícita y nos dicen que queremos conocer la pendiente de la recta tangente en tal punto, pues ahí sería un ejemplo de aplicación, ¿no? O sea, yo querría encontrar la derivada, pero pues tendría que derivar implícitamente porque mi función está dada de forma implícita. Y entonces uno de los métodos que podemos aplicar, sí es posible, es despejar a la y. Ajá. O sea, tratar de despejar a la y explícitamente y luego derivar, como ya conocemos. Entonces, ahí hay un ejemplo de una ecuación en forma implícita porque están mezcladas, ¿no? X con y. Y en este caso, sí vamos a poder despejar a la y. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo se les ocurriría despejar a y de ahí? ¿Cómo despejarían a y? Poniendo las y de un solo lado y las x de otro lado. Ajá, o sea, todo lo que tenga y de un solo lado, ¿no? Entonces, este término tiene y, pues aquí lo dejo, del lado izquierdo. Este lo voy a pasar también del lado izquierdo, negativo. Y todo lo demás del lado derecho. La x ahí se queda y el menos 6 pasa sumando. Y después, ya tengo las y de un solo lado y luego ¿Se suman? mm, ¿cómo las sumas? Erika, ¿cómo no se da? Más o menos como el equivalente a sumar, ahorita no sé por qué, pero sí, o sea, lo que vamos a hacer es sacar factor común, ¿no? Entonces aquí tengo y cúbica, aquí también tengo y cúbica, entonces la puedo quitar de ambos lados, ¿no?
bueno, de ambos factores. Del primero, pues me va a quedar la pura x cuadrada y del segundo me va a quedar el menos 5. Del lado derecho no hice nada. Entonces, es como si dijéramos que hay x cuadrada menos 5 y cúbicas, ¿no? O sea, si esto fuera una cantidad, pues ese es el número de y cúbicas que hay. Ajá. Entonces, por eso sería como sumarlos, pero más bien lo que estamos haciendo es sacar factor común. Y pues ya, ahora sí ya está sencillo, ¿no? Después, ¿qué se tendría que hacer? Se pasa dividiendo. Ajá, pasamos dividiendo, ¿no? O sea, x más 6, 3x cuadrada menos 5. Aquí tendríamos un cubo. Y luego, Raíz cúbica. exacto, ¿no? Y pues ya, ahí está la y despejada. Y ya esto ya lo podemos derivar, ¿no? O sea, habría que aplicar, ¿qué cosa habría que aplicar para derivarla? La regla de la cadena. Exacto, ¿no? Porque es todo eso a un tercio. Entonces, regla de la cadena y pues ya, eso ya lo saben derivar. Pero, pues no siempre se va a poder hacer eso de despejar, ¿no? O sea, va a haber casos como este en el que sí podemos despejar y luego derivar, pero no siempre se va a poder. Por ejemplo, aquí, en esta ecuación que está aquí, también está dada de forma implícita porque la y no está despejada, pero aquí no vamos a poder despejarla. ¿Y por qué? Porque en el ejemplo anterior, todas las y's, en este de aquí donde sí despejamos, todas las y's aparecían al mismo exponente, ¿no? O sea, teníamos cubo y teníamos cubo. Entonces, por eso las pudimos juntar de un solo lado y sacar factor común. Pero en este caso no, porque aquí tenemos una y a la 1 cúbica y a la 1. Entonces, aunque yo las pase de un solo lado, no voy a poder despejar porque no voy a poder sacar, o sea, no las voy a poder quitar de todos lados, ¿no? O sea, nada más voy a poder quitar una y, que es el exponente más chiquito que tengo, y de todos modos en este término me van a sobrar dos y's. Entonces, ese es el problema, ¿no? Cuando la y aparezca con diferentes exponentes, no la van a poder despejar. Y entonces aquí es cuando vamos a utilizar la otra técnica que se llama derivación implícita. Y aquí está el procedimiento, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer para derivar implícitamente es derivar ambos lados de la ecuación respecto de x. Pero lo importante es que no hay que olvidar que y también es una función, ¿no? O sea, ahorita van a ver qué es lo que significa eso, pero y también la vamos a tratar como una función. Ajá, o sea, como si fuera una f. Entonces, pues vamos a tener que utilizar la regla de la cadena, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, ¿cómo derivaban? Bueno, ¿cuál era la fórmula para una f de x a la n? ¿Esto cómo se deriva? ¿Cómo se deriva eso? Se baja el exponente. Ajá, Se copia lo mismo y después la derivada de lo de adentro. ajá, nada más nos faltó restarle 1 al exponente y luego derivo la f, ¿no? Entonces, esa es la regla de la cadena y es lo que vamos a tener que aplicar aquí, en lo que dice de la regla de la cadena. Ajá. O sea, vamos a tratar a la y como si fuera esa f, ¿de acuerdo? Y a la x no, o sea, cuando a la x la derivemos, pues la vamos a derivar normal porque pues, es respecto de x. Ahorita van a ver. Y bueno, ya que se derivaron ambos lados, teniendo en cuenta eso, el segundo paso es que vamos a despejar de y de x. Me aparezca de y de x, lo vamos a pasar todo de un lado, lo que no tenga de y de x lo pasamos del otro lado, sacamos factor común y despejamos. Vamos a ver el ejemplo. Ahí tenemos una función implícita, no podemos despejar a y, ¿por qué? Son de diferente grado las y's. Exacto, tienen diferente exponente, ¿no? Entonces, primero vamos a derivar ambos lados, ¿no? O sea, vamos a derivar todos los factores. Entonces, lo vamos a marcar así, para que vean lo que estamos haciendo. Derivada primero, luego hay uno, igual, derivada del tercero, más derivada del segundo.
Ajá, o sea, vamos a derivar todo lo que esté ahí y bueno, conservamos los signos que tengan. Ahora, como les dije, lo vamos a tratar como si fuera una función, ¿no? O sea, como si la y fuera una f. Entonces, aquí, ¿qué regla tendríamos que aplicar para derivar? Del producto. Exacto, ¿no? Porque x cuadrada pues también es una función, ¿no? Y y dijimos que también funciona como función. Entonces son dos funciones que se están multiplicando, ¿no? Entonces esto es regla del producto. Y acuérdense que, pues, ¿cuál es la regla del producto, no? Es derivada de la primera por la segunda más la primera por derivada de la segunda, ¿no? Entonces ese cachito nos va a quedar derivada de la primera. ¿Quién es la primera? X cuadrado. Ajá, entonces primero vamos a derivar a x. Bueno, se los voy a escribir otra vez para que no se pierdan. Derivada de x cuadrada por la segunda, que es la y, más primera por derivada de y. Ujú. Ese es el primero. Ahora el segundo. Tenemos 2y cúbica. Entonces es como si tuviéramos una constante multiplicando a una función. Y entonces, ¿qué podemos hacer con eso? O sea, cuando tenemos una constante que multiplica a una función, ¿cómo se deriva esto? Se multiplica el exponente y la constante y se le resta 1 al exponente. Ah, bueno, sería como poner la constante y la dejo y luego derivo la función, ¿no? Y ya la función dependiendo de lo que sea, ¿no? En este caso, pues si vamos para derivar a y cúbica, pues hay que aplicar regla de la cadena, ¿no? Porque acuérdense que es una función. Entonces, el más, pues este más de aquí, ahí se va a quedar. Luego el 2, que es mi constante, ahí lo dejo. Y luego aquí adentro voy a derivar el y cúbica. Acuérdense que es una función. Entonces, bajo el exponente, pongo la y, le resto 2 y luego derivada de lo de adentro. O sea, de y de x. Ujú. Vamos a escribirlo por acá. O sea, cuando tengan una y a la n, aquí, en derivada implícita, esto es bajar el exponente, poner la y, restarle 1 y luego de y de x. Esa es la fórmula que vamos a usar. Ajá. El de y de x corresponde a derivar lo de adentro. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Después tenemos el igual y derivada de 3x. Esa pues la vamos a derivar normal, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de 3x respecto de x? 3. Ujú. Luego tenemos el más y derivada de 2y. Entonces, esto de nuevo es una constante multiplicada por una función, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es poner el 2, ¿no? Ahí está, porque es la constante que me está multiplicando. Y luego derivar la función, que en este caso es y. ¿Cuánto es la derivada de y respecto de x? De X sobre de Y. De Y sobre de Ajá, X. exacto. ¿Sí? Ah, sí. ¿Verdad? Sí, claro. Porque o sea, todo Sí. es para todos, ¿están seguros?
Bueno, entonces vamos a seguir, ¿no? A ver, ahora en el amarillo tenemos la derivada de x cuadrada. O sea, ¿eso cuánto me va a quedar? 2x. 2x y el y que está ahí multiplicándose, ¿no? Más x cuadrada. ¿Cuánto es la derivada de y respecto de x? Ya dijimos que es de y de x, ¿no? Está del lado derecho, en morado. Más lo rojo. 3 por 2, 6. El y cuadrada, pues ahí lo dejamos. Y luego de y de x. Igual a 3 más 2 de y de x. Ya no tengo que derivar más cosas. Ya terminé de derivar. Entonces, ese es el fin del paso 1. Ahora, el paso 2 nos dice que hay que despejar de y de x. Entonces, todos los factores que tengan de y de x los voy a pasar de un lado y los que no lo tengan del otro lado, ¿no? Entonces, este aquí lo vamos a dejar, este aquí lo vamos a dejar y este lo vamos a mandar del otro lado. ¿Ah? El x cuadrada es 6y cuadrada y este pasa restando. Ahora, del lado derecho, el 3 ahí se va a quedar y este va a irse para allá. Y ahora lo mismo que hicimos, ¿no? O sea, todos tienen de y de x, entonces puedo sacar factor común. Del primero, pues me queda x cuadrada, del segundo más 6y cuadrada, del tercero menos 2, y de y de x, que fue lo que les quité. Igual a 3 menos 2xy. Y luego ya nada más resta quitarle eso, ¿no? O sea, este paréntesis es lo único que me está estorbando. Y entonces, ¿qué le voy a hacer? ¿Se resuelve? ¿No? Yo lo que quiero es despejar el de y de x. ¿Cómo lo termino de despejar? ¿Lo pasas dividiendo? Exactamente. Entonces, por lo tanto, de y de x es igual. Lo que ya tenía yo del otro lado se va a quedar arriba y abajo lo que saqué del factor común. Y listo. Esta de aquí es mi derivada. Y si se fijan, pues la derivada también queda en términos de y, ¿no? Porque pues es una función implícita, entonces va a quedar mezclada. Pero entonces sí quedó claro lo que tienen que hacer. Primer paso, derivamos, ¿no? Tomando en cuenta estas reglas ahí de los colores, ¿no? O sea que y, pues hay que tratarla como una función. Y ya que acabamos de derivar, entonces despejamos, pasamos todo lo que tenga de y de x de un lado, lo que no tenga del otro. Saco factor común y luego el factor común lo paso dividiendo. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Ahora este ejemplo, ¿no? Vamos a hallar la pendiente de una recta tangente a esa circunferencia en el punto 3,4. Ajá. Y luego vamos a ver cuál es la pendiente en el punto 3 menos 4. Entonces vamos a derivar implícitamente, ¿ok? Porque, bueno, ya habíamos quedado, ¿no? La pendiente de la recta tangente, pues es la derivada, ¿no? O sea, pendiente de la recta tangente es esta derivada y yo la quiero encontrar en el punto 3,4, ¿no? Entonces primero hay que encontrar la derivada y luego hay que evaluar. Vamos a derivar. Primero, todos los factores respecto de x. Okay. Ya lo marqué y ahora sí empiezo a derivar. El primer factor, ¿cómo me va a quedar la derivada? 2x. Ajá, ese se deriva normal, ¿no? Más y al cuadrado. Entonces ahí que hay que aplicar. ¿Qué hay que aplicar para derivar a la y cuadrada? ¿Cómo queda? 2y.
Ajá, bajo el exponente, pongo la y y luego El de X. de El y de- de x. Ajá. Ajá. ¿Sí? Acuérdense de eso acá. Lo voy a poner otra vez, ¿no? Derivada de una y a la n es bajo, repito, le resto 1 y luego pongo de y de x. ¿De acuerdo? O sea, es bajo, repito, le resto el exponente y derivo de adentro. Esto de aquí corresponde a la derivada de lo de adentro. Igual, ¿cuánto es la derivada de 25 respecto de x? 0. 0. Ya terminé de derivar. ¿Y ahora qué hay que hacer? Se pasa el 2X. Exacto, ¿no? El único que tiene de y de x es el que tiene 2y. Entonces el otro, pues lo paso restando. Y pues ya está fácil, ¿no? Ya nada más ese 2y, ¿cómo hay que pasarlo? Dividiendo. Exacto. Y ahí puedo cancelar los dos, ¿no? Menos x entre y. Este de aquí es la derivada que estoy buscando. ¿Y después qué tengo que hacer con esa derivada? Calcular la pendiente. Exacto. Entonces, pendiente de la recta tangente en el punto 3,4, ¿a qué va a ser igual? ¿4 entre 3? No, Menos 3 entre menos 4. menos 3, ajá, ¿entre qué? Menos 4. No. Este 4. menos, exacto, ¿no? Pues es este menos de aquí. Ahí lo dejo. Luego x, ¿cuánto vale? Pues vale 3. Ahí está el 3. Y abajo pongo la y. Y en este caso es 4 solamente. Entonces es menos 3 cuartos. Esta pendiente es menos 3 cuartos. Ahora la pendiente en el 3 menos 4. Ahí sí, el menos, arriba x y abajo y. Menos entre menos, más. Entonces esta pendiente es 3 cuartos. ¿Sí quedó claro cómo obtener tanto la derivada y luego cómo sustituir? Sí. Muy bien. Ahora, nos piden encontrar todos los puntos de la gráfica de esa ecuación donde la recta tangente es horizontal y nos preguntan si va a haber alguna tangente vertical. Entonces, primero nos vamos a enfocar en la tangente, en la recta. Cuando una recta tangente, bueno, en general, cuando una recta es horizontal, ¿qué es lo que cumple? ¿Cuál es la condición que cumple una recta horizontal? Que la derivada es 0. No, no la derivada. La pendiente de 0. Bueno, sí también, pero, ajá, exacto, ¿sí? O sea, esto es y igual a 0 por x más b, ¿no? O sea, la pendiente siempre va a ser 0 en una recta horizontal. Eso quiere decir que en términos, bueno, de cálculo y de derivadas, ¿qué tiene que cumplir? O sea, ¿qué condición se tiene que cumplir para que la recta sea horizontal en algún punto? La pendiente tiene que ser 0. Ajá, y en términos de derivadas. Que va a ser una constante. De ser cero. Ajá, eso es cierto, ¿no? Porque la recta está así, acostada. Pero entonces, pues, ¿quién es la derivada? Bueno, ¿quién es la pendiente?
La derivada. De X Ajá, sobre ya sabemos que exacto, ya sabemos que la pendiente es la derivada, ¿no? De y de x. Entonces, si la pendiente es cero, pues eso significa que la derivada tiene que ser cero, ¿no? O sea, porque son sinónimos. Pendiente y derivada, acuérdense que son sinónimos, representan lo mismo. Entonces, si en un punto la recta es horizontal, entonces significa que en ese punto la derivada es cero. Entonces yo tengo que encontrar todos los puntos que me anulen a la derivada. Ajá. O sea, tengo que encontrar la derivada y luego resolver esta ecuación. Derivada igual a cero. Los puntos que me cumplan eso, pues son en donde la recta es horizontal. ¿Sí se entiende lo que hay que hacer para encontrar las rectas horizontales? sí. Ok. Ahora, una recta vertical. ¿Qué característica tiene una recta vertical respecto a su pendiente? Que no está definida. Exacto, que M no está definida, ¿no? Entonces, en términos de pendientes, que diga en términos de derivadas, ¿qué significa que la pendiente no esté definida? Pues la derivada tampoco está definida, ¿no? Exactamente, como estas son iguales, si la pendiente no está definida, entonces la derivada tampoco va a estar definida. Ajá. Entonces, para encontrar las rectas verticales, tenemos que encontrar los puntos en donde mi derivada como función no esté definida, ¿no? Y eso también ya lo sabemos hacer, ¿no? Ya sabemos encontrar los puntos en donde no está definida una función. Entonces, ¿sí se entiende lo que vamos a tener que hacer para encontrar los dos conjuntos de puntos? Sí. Ok. Pero primero, antes de hacer eso, ¿qué hay que encontrar? ¿Qué es lo primero que hay que encontrar? La ¿Dónde? derivada. La derivada, ¿no? Entonces, como es una función implícita, pues hay que derivar implícitamente. Y primero marco, ¿no? Derivada de cada uno de los factores. ¿Cuánto queda la derivada del primero? De x cuadrada. 2x. Ajá, esa se deriva normal. Menos derivada de y cuadrada. 2y de x sobre de y sobre dx. Exacto. Igual derivada de 2x 2. más derivada de 4y. 4 de x sobre de y sobre dx. Exactamente. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Sí se entendió las reglas que ocupamos para derivar ambas y's? ¿Por qué en las X no se pone D sobre DX? Ah, no, ya entendí por qué. Sí, 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 ¿Sí? Ok, sí, sí, sí. muy bien. Y pues ahora hay que despejar, ¿no? Entonces pasamos todas las que tengan de y de x de un solo lado y lo que no del otro lado. Entonces me va a quedar 2y de y de x menos 4 de y de x igual a 2 menos 2x. Sacamos factor común. Bueno, voy a seguir aquí arriba. De y de x. Lo que sacamos de factor común, lo pasamos dividiendo. Esta de aquí es la derivada. ¿Dudas hasta ahí?
¿No se podrían sumar las de y de x? Pues no, porque aquí tenemos 2y y en el otro tenemos 4. Sí, cierto, es cierto. Entonces, Sí. ujú. ¿Alguna otra duda? No. No. Muy bien. Ahora sí, ya como ya tengo la derivada que me representa la pendiente, pues ya puedo encontrar, ¿no? Primero vamos a encontrar las tangentes horizontales. Entonces, para que en algún punto haya una tangente horizontal, ¿qué era lo que se tenía que cumplir? Que la derivada sea 0. Exacto, ¿no? Se tiene que cumplir que esto sea 0. O sea, que esto sea 0. ¿Y cuando una división es 0? Cuando lo de arriba es 0. Exacto. Y pues ya nada más hay que resolver esa ecuación, ¿no? O sea, si la resuelven, ¿cómo quedaría? X igual a ¿qué? A 1. Exacto. Entonces, va a haber una tangente horizontal cuando X sea igual a 1. Pero tenemos que encontrar el punto, ¿no? O sea, porque un punto pues una coordenada, X, Y, ¿no? Y entonces, si ya sé que X vale 1, ¿cómo se les ocurre encontrar a su Y correspondiente? ¿Qué habría que hacer? Evaluar. Ajá, evaluar en la ecuación original, ¿no? Entonces tengo que evaluar en esta de aquí arriba. 1 al cuadrado menos y cuadrada igual a 2 por 1 más 4, ¿no? Me va a quedar una ecuación de segundo grado, ¿no? Una cuadrática. O sea, me va a quedar menos y cuadrada menos 4y. Este va a pasar negativo, ¿no? Entonces me va a quedar 1 menos 2 menos 1 igual a 0. Y luego eso, ¿cómo se resuelve? Por fórmula general. Exacto, ¿no? Entonces, si aplican fórmula general, les va a quedar menos 0.26 y menos 3.73. Entonces, por lo tanto, ¿en qué puntos va a haber una recta horizontal? En 1, menos 0.26 y 1, menos 3.73. Exactamente. En estos dos puntos vamos a encontrar tangentes horizontales. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver si hay tangentes verticales. Si hubiera alguna tangente vertical, ¿qué tendría que suceder? Que lo de abajo sea 0. Exacto, ¿no? Porque como es una derivada, que diga una división, la única manera en que esté indefinida es que lo de abajo sea 0, ¿no? Menos 2y menos 4 igual a 0. ¿Y eso qué significaría? Que Que llévale y, ajá, menos 2. exactamente, menos 2. Entonces, hay que encontrar, bueno, hay que ver si hay algún punto X que corresponda a y igual a menos 2. Ajá. Si encontramos algún punto X que sí corresponda a y igual a menos 2, pues quiere decir que ahí hay alguna tangente vertical. Entonces, para encontrar si hay algún X que le corresponda, ¿qué es lo que hay que hacer? Evaluar en la original. Evaluar en la ecuación original, ¿no? Entonces es X cuadrada menos Y cuadrada igual a 2X más 4 por Y. Y lo mismo, ¿no? O sea, vamos a tener una ecuación cuadrática, ¿no? O sea, me queda X cuadrada, el 2X pasa restando, y luego me queda menos 4 y es más 8 igual a 0. Entonces, menos 4 más 8 pues me queda positivo, ¿no? A ver, apliquen fórmula general y díganme cuánto tiene que valer X.
¿Es indefinida? Exacto, no tiene solución, ¿no? O sea, dan raíces negativas. Entonces, esto de aquí no tiene solución. Quiere decir que no hay X, al menos en esta ecuación, o sea, o sea, si ustedes dibujan esa gráfica, en -2 no va a haber nadie, ¿no? O sea, nadie, ningún punto que corresponda a y igual a -2. Y entonces, ¿eso qué nos dice de las tangentes verticales? Que no existe. Exacto, no hay tangentes verticales, ¿no? O sea, porque es lo que yo estoy diciendo aquí. Si hubiera una tangente vertical, va a estar en y igual a -2, ¿no? O sea, aquí, a esta altura, va a estar. Pero el que no tenga solución me dice que la gráfica no pasa por ahí, ¿no? O sea, no hay ningún punto que corresponda a esa altura. Entonces, pues no hay, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay tangentes verticales. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Y ahora un ejemplito de aplicación. Nos dicen que la producción de una fábrica está dada por esa ecuación, por esa función de ahí, donde X es el número de horas de trabajo calificado que se están usando y Y el número de horas de trabajo no calificado. La fuerza laboral actual consta de 30 horas de trabajo calificado y 20 horas de no calificado. Y nos piden utilizar el cálculo de derivadas para encontrar el cambio que tiene que realizarse en el trabajo no calificado Y para compensar que X aumente una hora, pero de manera que la producción se mantenga en su nivel actual. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo que encontremos? ¿Qué cosa representa este cambio? El cambio que debe realizarse en Y cuando X aumenta una unidad. ¿Qué es ese cambio? Pendiente. Ah, pues sí, la pendiente, pero más específicamente, La derivada. exacto. ¿Sí se acuerdan que esto lo vimos en análisis marginal? ¿Sí se acuerdan de eso? Que la derivada me decía qué pasaba con Y, X aumentó. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ajá, cuando X va a aumentar 1. Entonces quiere decir que tengo que encontrar esa derivada evaluada en dónde. O sea, porque luego tengo que evaluar en algún punto, ¿no? ¿En qué punto va a ser eso? ¿En 20. dónde la tengo que evaluar? Exacto, en 20, no, porque yo tengo que evaluar en un punto, ¿no? O sea, en un X, Y. ¿Cuánto va a valer X en este punto donde yo tengo que evaluarla? 31. No, acuérdense del análisis marginal. O sea, si yo evalúo mi derivada en 3, esto me dice qué pasa cuando 3 aumenta a 4. Ajá, o sea, me dice qué le está pasando a mi función cuando X aumenta de 3 a 4. Eso es lo que me dice la derivada evaluada en 3. Entonces, si yo quiero saber qué pasa cuando X aumenta una hora, ¿cuánto vale X originalmente?
29, ¿no? No. A ver, lean el problema. Actualmente, 30. ¿cuánto vale X? 30. Ajá. Vamos a ver, aquí dice, ¿no? Actual, 30 horas de trabajo calificado. Entonces, actualmente, X es igual a 30. ¿Sí? Entonces, si va a aumentar una hora, quiere decir que yo quiero saber qué pasa cuando aumenta de 30 a 31. Entonces, quiere decir que yo tengo que evaluar mi derivada en X igual a qué. ¿En X igual a qué? Uno. No. A ver, fíjense del lado 30. derecho. ¿No? 30. Exacto, en 30. Fíjense del lado derecho, ¿no? O sea, les dije que la derivada evaluada en 3 me dice qué onda con la función cuando X aumenta de 3 a 4. Ajá. O sea, si yo evalúo la derivada en 80, me dice qué pasa con la función cuando X aumenta de 80 a 81. ¿Sí se entiende? O sea, este número de aquí me dice el valor inicial de X. Ajá. Y como yo lo estoy evaluando en la derivada, me dice qué pasa cuando a este valor de aquí adentro se le suma 1. ¿Sí? ¿Eso sí queda claro? O sea, eso ya viene de ese análisis marginal. Ya tendrían que recordar eso. Pero vamos a recordarlo otra vez. Y entonces sí queda claro qué es lo que me dice. Sí. Ok. Entonces, como yo quiero saber qué pasa cuando aumenta de 30 horas a 31 horas, pues lo voy a evaluar en el nivel inicial. Ajá. ¿Cuál es el nivel inicial? Pues es 30. Y luego, en ese mismo nivel inicial, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale 30, Y ¿cuánto vale? 20. 20. Exacto. Ahí está. 20. ¿De acuerdo? Entonces ahí es en donde yo tengo que evaluar a mi derivada. Ajá. Esta derivada evaluada en ese punto me va a decir qué sucede cuando X aumenta de 30 a 31. Ajá. Bueno, ¿qué sucede con Y? Eso es lo que me va a decir esa derivada. ¿Sí queda claro? Sí. Vamos a anotarlo aquí, ¿no? ¿Qué sucede con Y, que es la que está arriba, cuando X, que es la que está abajo, aumenta del nivel inicial, o sea, de donde yo lo estoy evaluando? Entonces lo estoy evaluando en 30, entonces va a aumentar de 30 a 31. ¿De acuerdo? Siempre lo haces la derivada. Cuando el de arriba lo estoy evaluando a uno más. ¿Ok? Y ahora también nos piden otra condición, ¿no? Nos piden una condición respecto a la producción. ¿Qué condición nos están pidiendo? Que se mantenga. Exacto, ¿no? Nos piden que la producción se mantenga en su nivel actual. ¿Eso qué significa? ¿La producción quién es? Q. Q. Entonces, yo quiero saber ese cambio, o sea, cuánto tengo que mover a Y, pero con la condición de que mi producción no cambie. Ajá. O sea, de que aunque yo cambie a mi Y, las unidades que yo estoy produciendo sigan siendo las mismas. Ajá. Pero para saber eso, bueno, para que suceda eso, pues primero necesito saber en el nivel en donde yo estoy, pues cuántas unidades estoy produciendo, ¿no? Para saber qué número es el que no tengo que mover. Entonces, ¿cómo voy a sacar mi producción actual? ¿Cuál es el nivel actual que me están pidiendo que yo no mueva? Evaluamos 30 y 20 en Q. Exactamente, Q evaluado en 30 en 20. Este es el nivel de producción actual. Ajá. Entonces, pues yo lo voy a evaluar en esta de aquí, ¿no? 2 por 30 al cubo, más bla, 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 bla. Y eso les va a dar 80,000. Entonces, 80,000 unidades es mi nivel actual y eso es lo que yo no quiero mover. Ajá. O sea, yo quiero que X valga 31 y que Q
valga 80,000. Y entonces yo necesito saber qué tiene, bueno, cuánto tiene que valer Y para que esas dos condiciones se den. Que X valga 31 y que Q siga siendo 80,000 unidades. Es decir, que yo quiero sacar la derivada de la siguiente función. 2x cúbica más x cuadrada y más y cúbica igual a 80,000. ¿Sí? Porque si yo saco esta derivada, entonces yo estoy con este igual a 80,000, ya estoy diciendo que mi producción va a ser esa, que no se va a mover. Ajá. O sea, porque yo estoy asegurando que mis X y Y van a cumplir esta ecuación, ¿no? Que es que la producción sea 80,000. Y luego cuando yo saque la derivada y la evalúe en el 30,20, entonces lo que voy a saber es qué cambio tengo que hacer con Y para que X aumente a 31. ¿Sí queda claro? Que con esta ecuación cumplo la condición de la producción y con la derivada en este punto estoy cumpliendo la condición amarilla. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Entonces, pues vamos a sacar la derivada de esa función de ahí, ¿no? Que es lo primero que hay que hacer. Entonces, derivada de este más derivada de este de y cúbica y de 80,000. Del primer factor, ¿cuánto es la derivada? 6x. 6x al cuadrado. Exacto. Más en el segundo factor que tengo que aplicar. Regla del producto. Exacto, regla del producto, ¿no? Entonces, derivada de la primera por la segunda, más primera por derivada de la segunda. Entonces, aquí en el primer paréntesis voy a poner la derivada de x cuadrada. ¿Esa cuánto es? 2x. Y en el segundo paréntesis la derivada de y. ¿Cuánto es la derivada de y? 1. No, De y de x. exacto. Que no se les olvide eso, ¿eh? La derivada de y es de y de x. Ajá, derivada de x sí es 1, porque estoy derivando respecto de x, pero derivada de y no. Luego, el tercero, ¿cuánto es su derivada? Y cuadrada de y de x. Ajá, 3 cuadrado. Exactamente. O bajo, repito, le resta 1 y luego pongo el de y de x. Ajá. Y por último, derivada de 80,000. 0. Ok. Y ya terminé de derivar. ¿Y entonces qué hay que hacer? Dejar de un lado las de y de x. Ujú. O sea, esta de aquí y esta de acá. Y del otro lado mando todo lo que no tenga de y de x. Este restando y este restando también. ¿De acuerdo? Son los únicos que dejé aquí, son este y este. Luego sacamos el factor común. Y pasamos dividiendo. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Yo una duda rápida, se me olvidó cómo se llama lo que hicimos después, el segundo paso, después de derivar. ¿De qué? Cuando, Después de derivar, ajá, pues, cuando pasamos de y de x a un solo lado. Eso tiene un nombre, ¿no? pues estamos despejando Ah, de y de x. O despejar. sea, pero, Despejar, gracias. ajá, Es que se me olvidó esa sí. palabra, una disculpa.
Ah, no te preocupes. Mira, si quieres la ponemos aquí. Despejamos. Ok. Entonces ya, tengo mi derivada. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con esa derivada? La evaluamos. Exacto, ¿no? En el punto que ya habíamos dicho. ¿Cuál era ese punto? 30,20. 20. Exacto. O sea, ahí en esa división, pues yo voy a sustituir, ¿no? Donde vea X le pongo 30, donde vea Y le pongo 20 y hago las cuentas. Y eso es menos 3.14. Entonces, y acuérdense que, bueno, o sea, ya hicimos las cuentas, ¿no? Ok, hasta aquí ya terminé las cuentas, pero ahora tengo que interpretar. Ajá, o sea, no basta con decir menos 3.14, bueno, ¿y eso qué? ¿No? Tengo que interpretar qué significa ese número. Entonces vamos a hacer la interpretación. Por lo tanto, ¿qué tengo? O sea, porque eso, ese menos 3.14, ¿qué representa? Las unidades. No, no son unidades. Una ¿Qué reducción son? en las horas no calificadas. Exacto, exacto, porque es el cambio en Y, ¿no? Y Y representaba número de horas de trabajo no calificado. Eso era lo que representaba Y. Ajá. Entonces, para empezar, como es negativo, quiere decir que el número de horas de trabajo no calificado, ¿qué va a hacer? Bueno, exacto, tenemos que disminuirlo, ¿no? Entonces, el trabajo no calificado debe disminuir 3.14 horas aproximadamente. ¿De acuerdo? Y entonces lo que significa es que si yo hago esa reducción, o sea, ahora sí Y, porque Y originalmente valía 20, ¿no? Entonces, aquí está, reducción, X dijimos que le íbamos a aumentar 1, y entonces si yo tengo estos dos valores, Y igual a eso y X igual a 31, yo estoy asegurando que mi producción sigue siendo 80,000, que era la que yo quería. ¿Sí quedó claro? Que esto es lo que, bueno, lo que Sí. significa lo que hicimos. Muy bien. Ahora una observación, ¿no? O sea, hicimos, digamos que un paso inicial, porque calculamos las 80 unidades, pero no importa si eran 80,000, 100,000, 1,000,000, las que fueran, al final, cuando yo pusiera mi ecuación, esta que yo puse aquí, me iba a quedar, ¿no? La ecuación igual a una constante, ¿no? En este caso esa constante fue 80,000, pero pues si hubieran sido otros valores, habría sido otro número, ¿no? Pero al final de cuentas un número, una constante, que iba a representar el nivel actual de producción. Pero entonces cuando yo la derivara, porque la iba a derivar, ¿no? O sea, iba a derivar todo lo que estaba de un lado igual a la derivada de esa constante. Y entonces deriva de constante cuánto es. ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. 0, ¿no? Entonces, a final de cuentas, me iba a quedar la derivada de esto, importa, igual a 0 de la producción, ¿no? O sea, si fuera 80,000, 100,000, 500 millones, 1, 2, me iba a quedar cuando derivara igual a 0. Ajá. Entonces, por eso es que se considera un paso innecesario, ¿no? Porque aquí, pues yo ya les dije, ¿no? Que era 80,000. O sea, yo ya les di este número. Pero obviamente que hubo que meterlo a la calculadora, no lo hice mentalmente, ¿no? Entonces, pues si tienen prisa o lo que sea, o sea, pues se lo pueden ahorrar, ¿no? Eso es lo que les está diciendo esa observación, ¿no? O sea, que simplemente pueden decir, bueno, vamos a decir que el nivel, o sea, a menos que se los pidan, ¿no? Que les digan, dime cuál es el nivel actual de producción. Ah, bueno, pues sí lo tengo que calcular.
Pero si no, no es necesario para hacer las cuentas. Simplemente pueden decir, vamos a decir que C sea igual al nivel actual de producción. Y entonces la ecuación la presentarían como la ecuación igual a C. Y entonces cuando deriven, les quedaría derivada de C y eso seguiría siendo 0. Ya no tendrían que hacer esas cuentas. ¿Sí se entiende la observación? Lo que quiere decir. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver tasas relacionadas. En algunos problemas, las variables X y Y van a estar relacionadas por una tercera variable que generalmente va a representar el tiempo. Ajá. Y entonces, cuando yo derive implícitamente, pues, o sea, yo voy a querer saber qué pasa con X respecto del tiempo y con Y también respecto del tiempo, ¿no? O sea, porque ahí me interesa, ¿no? Saber qué sucede con mis variables, sea lo que sea que representen, ¿no? Pero en el tiempo que les pasa. Y entonces ese tipo de problema se dice que incluye tasas relacionadas, cuando mis variables principales pues son X y Y tengo una tercera que las estará relacionando ambas, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a resolver ese tipo de problemas? Pues ahí hay como un procedimiento general, ¿no? El primer paso pues nos dice que si es posible nos conviene dibujar una figura, una gráfica, lo que sea, para ver gráficamente qué es lo que estamos haciendo. ¿Ah? Y asignar variables. O sea, decir X igual a esto, Y igual a esto, saber, ¿no? ¿Qué es con lo que estoy trabajando? Después, pues encontrar la fórmula que relaciona las variables, ¿no? Porque ya sabemos que en problemas de aplicación normalmente no nos dan, a veces sí nos dan la fórmula como tal y a veces no. O sea, a veces nada más nos dan así como cosas escritas y nosotros tenemos que encontrar las fórmulas, ¿no? Y después vamos a utilizar la derivación implícita para encontrar cómo se están relacionando esas tasas. Y por último, vamos a sustituir, ¿no? O sea, todos los números que tenemos, todos los valores que sí tenemos, pues los vamos a sustituir para encontrar la razón de cambio que queremos. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo. Nos dice que el precio de cierto artículo es $P la unidad y que el fabricante está dispuesto a ofrecer X miles de unidades, donde X y P pues cumplen esa ecuación que está ahí. Y nos pregunta con qué rapidez cambia la oferta cuando el precio es $9 la unidad y crece a razón de 20 centavos por semana. Entonces, aquí, ¿cuáles van a ser las variables principales? Las variables principales del problema, las dos principales, ¿cuáles son? X, ¿qué representa? Las unidades. Entonces, Ajá, la oferta, ¿no? Porque dice que va a ofrecer X miles de unidades. Entonces, esta es la oferta y está dada en miles de unidades. Ajá. ¿Cuál es la otra variable principal? Que es el precio. Exacto. Precio en dólares. ¿Y cuál es la tercera variable que los está relacionando? Que sea igual a 31. No, esa es la ¿La ecuación. razón de cambio? No, la razón de cambio es la derivada. La rapidez. No. ¿Qué decía arriba la teoría? Que normalmente la tercera variable, ¿qué es? El tiempo. El tiempo. Ajá. Y entonces aquí en el problema, el tiempo está dado ¿en qué? Semanas. Exacto. Por eso dice con qué rapidez cambia la oferta, ¿no? O sea, la rapidez pues tiene que ver con el tiempo, ¿no? O sea, que conforme pasa los días, o en este caso las semanas, ¿qué está sucediendo con mi oferta? Ajá. Por eso nos dan después esta otra de abajo, ¿no? 20 centavos por semana. Entonces, la variable que los está relacionando es el tiempo, y en este caso está dado en semanas.
¿Ok? Ahí están. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Me están diciendo que yo quiero saber con qué rapidez cambia la oferta. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? X. ¿No? La derivada. La derivada. ¿La derivada de qué? De X. No. ¿De X respecto de qué? De Y. ¿De P? No. De T. No. De T, exactamente, ¿no? O sea, yo quiero saber la rapidez con la que cambia la oferta. Entonces, el que va a cambiar, pues lo ponemos arriba, la oferta que es X. Y ahora, respecto de quién, que les dije, la rapidez tiene que ver con el tiempo. Conforme pasa el tiempo, ¿qué está sucediendo con mi oferta? ¿Ah? Entonces, quiero saber cómo cambia cuando pasa el tiempo. O sea, respecto a T. Eso quiere decir que T va abajo. Sí, acuérdense de eso, arriba, quién está cambiando y abajo, respecto de quién. Ajá. Entonces yo lo que quiero encontrar es esta derivada de X respecto de T. Pero yo a X, yo no tengo nada que esté relacionando a X con T, ¿o sí? O sea, mi ecuación, ¿a qué dos variables está relacionando? A X y P. A X y P, ¿no? Entonces, hasta ahorita yo no tengo ninguna conexión entre X y T. Yo nada más tengo entre X y P y ya, ¿no? Y entonces por eso nos están dando esta segunda condición. Nos dicen, primero, que el precio es $9, ¿no? Entonces, ¿qué significa que el precio sea $9? Sería el punto cero. O donde Ah, como la base, ¿no? pues no, o sea, lo que nos es algo más sencillo, ¿no? Nos está diciendo que P es ¿Que igual P a es 9. 9? Ajá, sí, es lo único que nos está diciendo, ¿no? Que P es igual a 9. Ajá. Y después sí nos está diciendo otra cosa más importante, que ese precio le pasa esto, crece a razón de 20 centavos por semana. Entonces, ¿eso qué es lo que me está dando? Esa cosa verde, ¿qué es lo que me está dando? La pendiente. Ajá, pero más específicamente, La derivada. La derivada ¿la derivada de quién? de T. De T. De X o No. de P sobre T. A ver, 20 exactamente. P sobre T, ¿no? Nos está diciendo que el precio crece a esa razón. Entonces, como el que está cambiando es el precio, ese va arriba. Y luego crece a razón de 20 centavos por semana. O sea, quiere decir que conforme pasen las semanas, eso es lo que va a crecer mi precio. Entonces, es respecto del tiempo. ¿Sí se entiende por qué es esa derivada? Sí. Y ahora, ¿a cuánto es igual esta derivada? Como dice que está creciendo, ¿va a ser positiva o negativa? Positiva. 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 Y luego, como son 20 centavos, ¿cuánto va a ser el número? 0.2. 0 punto. Ajá. Exactamente, porque precio ya dijimos que estaba dado en dólares. Entonces, ¿sí se entendió cómo se interpretaron ambas condiciones? Sí. Sí. Y entonces aquí es cuando entran las tasas relacionadas, porque habíamos dicho que yo quería encontrar de X de T, pero nada me relacionaba X con T. Pero ahora sí, ¿no? Porque X tiene que ver con P y según la cosa verde, P sí tiene que ver con T. Entonces es como una cadenita y yo ya encontré la relación entre X y T. Y de eso es en lo que yo me voy a basar para poder encontrar lo que yo necesito. ¿Sí se entiende entonces por qué se llaman tasas relacionadas? O sea, porque encontramos como esa cadenita de relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya interpreté lo que me están dando. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Pues, para empezar, ya me dijeron que P es igual a 9.
Entonces yo quiero saber, cuando P sea igual a 9, ¿cuánto vale X? Ajá. ¿Cómo voy a encontrar ese valor de X? Evaluando. ¿No? Evaluando en la función original. Exactamente, ¿no? Entonces, x cuadrada menos 2x por raíz de 9 menos 9 al cuadrado igual a 31. Si hago cuentas, esto es x cuadrada, raíz de 9, 3, por 2, 6. Menos 81, que es el 9 al cuadrado, y luego este pasaría restando igual 31, ¿no? Entonces, menos 112 igual a 0. Nada más hice las cuentas. ¿Cómo resolvemos eso? Fórmula general. Exacto. Si aplican fórmula general, les va a dar 14 y menos 8. Y vamos a pensar en el problema. ¿Cuál de esos valores me sirve? 14. Digo, 14. Ajá. Porque X es número de unidades, ¿no? Entonces, pues menos 8 no tiene un valor práctico en este caso. Por eso lo descarto. Entonces, yo me voy a quedar con esos valores. P igual a 9, X igual a 14. ¿Por qué? Pues porque al final, acuérdense del paso 4, ¿no? Sustituir cualquier información numérica. Entonces, yo ya sé cuánto va a valer P y cuánto va a valer X. Cuando yo tenga mi derivada, yo voy a poder sustituir para saber cuál es la razón de cambio. Ajá. Y ahora sí, vamos a derivar. Vamos a derivar mi ecuación original, pero respecto de t, porque es lo que a mí me interesa, ¿no? Encontrar la derivada respecto de t. Entonces, respecto de lo que me interesa encontrar, es la derivada que voy a hacer. Entonces, primero marco derivada respecto de t del primero, menos derivada respecto de t del segundo, derivada respecto de t del tercero, igual a la del otro lado. ¿Ok? Y ahora voy a derivar, solamente que aquí lo que va a cambiar es que como estoy derivando respecto de t, que es la tercera variable, eso quiere decir que tanto x como y se comportan como funciones. Ajá. Cuando hacíamos las derivadas implícitas respecto de x, a x la derivábamos normal y a y la tratábamos como función. Pero en este caso, como es respecto de una tercera variable, a las dos las vamos a tratar como funciones. Ajá. O sea, cuando hagamos derivadas, o sea, por ejemplo, aquí en este caso, x cuadrada, ¿cómo la voy a derivar? dos x 2x. Repito, le resto 1 al exponente y luego la derivada de lo de adentro, que en este caso es de x de t. ¿Ah? Eso significa que a las dos las voy a tratar como funciones. Menos el siguiente. 2x raíz de p. O sea, p a la 1/2, ¿no? ¿Y cómo voy a derivar esto? regla de la cadena. No. Factor común. Esto no Digo, es una y es. regla del producto. Exacto, regla del producto, ¿no? Una es la 2x y la otra es p a la 1/2, ¿no? Entonces, acuérdense, es derivada del primero por el segundo. Más el primero por derivada del segundo. Ajá. Es súper importante que en este caso pongan estos corchetes. ¿Por qué? Porque es menos la derivada. Entonces quiere decir que este menos tiene que afectar a ambas cosas. Ajá. Entonces por eso le puse los corchetes. Eso no se les olvide porque ahí sí les puede afectar. Porque si no los ponen, nada más estarían afectando a este primer factor y el segundo lo dejarían con el otro signo. Y entonces ya no les saldrían las cuentas, ¿de acuerdo? Sí, Y gracias. entonces en el primer paréntesis, ¿qué voy a poner? 2. 2 X de t. de x de t, exactamente. A ver, voy a hacer esto más para adelante. 2 de x de t. Y en el segundo paréntesis,
un medio, Ujú. De P, de DT, ¿no? No, me falta una cosa. P a la menos un medio, Ajá, faltó restarle 1 al exponente y ahora sí, derivada de lo de adentro, que es de P de T. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Ahora, tercero, menos, ¿y cuánto es la derivada de P cuadrada? 2P 2P, de P de T, exacto. ¿Y derivada del lado derecho? 0. 0, exactamente. Y ahora sí, ya puedo yo hacer las cuentas, ¿no? O sea, aquí me va a quedar 2x de x de t. Y de este primer factor me va a quedar menos 2p a la 1 medio de x de t, ¿no? Bueno, vamos a ponerle ya su raíz, ¿no? Raíz de p. Y luego, menos por más, menos. 2 por 1 medio, 1. X ahí se queda. P baja como su raíz porque está a la negativo. Y dp de t. Menos 2p dp de t igual a 0. ¿Alguna duda de las cuentas? no, Muy bien. Y ahora sí, ¿qué era lo que yo quería encontrar? Yo quería encontrar el de x de t, ¿no? O sea, aquí está y aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar ese. Ajá. Ese es el que ahora yo quiero. Entonces, ese es el que voy a dejar de un lado para sacar el factor común y todo eso. ¿Sí? Despejar. De x de t menos 2 de x de t igual. Del otro lado paso todo lo que no es. Ujú. Y ahora, de este lado, pues voy a sacar factor común, ¿no? O sea, me va a quedar el 2x y el menos 2p, ¿no? Ya saqué el factor común. Y eso es lo que yo voy a pasar dividiendo. De x de t es igual a lo que ya tenía yo del otro lado, entre, y ya tengo yo la derivada que busco. Ahora sí, ya puedo yo sustituir, ¿no? O sea, porque esa es la rapidez, o sea, es justamente lo que yo quiero, ¿no? Entonces, tercero, sustituimos. Ujú. ¿Y qué vamos a sustituir? Pues los valores que yo obtuve, ¿no? O sea, yo ya sabía que P valía 9, que dP de T valía 0.2 y además calculé que X era 14. Esos 3 valores son los que yo voy a sustituir ahí en mi derivada. Ajá. Ahorita se los voy a escribir así para que vean que así estamos haciendo la sustitución tal cual, ¿no? Este entre raíz de 9 por la derivada que es 0.2 más 2 por 9 por la derivada entre 2 por 14 menos 2 raíz de 9. ¿Sí quedó claro cómo hicimos la sustitución? Sí. Ok. Y esto da 0.206. Ahora, ese es el número que acuérdense, o sea, no basta poner eso, ¿no? O sea, hay que interpretar qué es lo que significa ese punto 206. Ese de x de t representaba la rapidez con la que cambia mi oferta. Ajá. Entonces, eso quiere decir que mi oferta, por lo tanto, la oferta, ¿qué está haciendo?
Para empezar, aumentando o disminuyendo. Aumentando. La oferta aumenta, ¿cuánto? Vamos a ver, para saber cuánto, necesitamos saber las unidades. Ajá. Bueno, aumenta a una tasa de X, ¿en qué unidades está dado? Miles. En miles. Entonces quiere decir que o podemos poner 0.206 miles o multiplicarlo directamente por 1000. Vamos a multiplicarlo directamente por 1000, ¿no? Entonces si yo lo multiplico, pues me queda 206 unidades. Eso es X. Y luego, ¿respecto de qué? 206 unidades por tiempo en que está dado. Semanas. Semanas. Exacto. Entonces quiere decir que aumenta 206 unidades por semana. ¿Sí está claro cómo se interpretó ese número de ahí? Sí. Muy bien. Entonces acuérdense de poner eso en las tareas, ¿no? O sea, no basta con que lleguen al número, o sea, me tienen que decir qué significa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de este problema? No. Muy No. bien. Entonces vamos a hacer los problemas de aplicación. ¿Ok? Primero, pues unos de cuentas para que practiquen la derivación implícita. ¿Ok? Bueno, hagan el inciso A, está súper sencillo, y el inciso B. ¿Ok? Y ahorita lo revisamos. Me avisan cuando ya los hayan terminado.
Ya. ¿Cuánto quedó la primera? Menos X sobre Y. Ujú. Y la segunda, Menos 2Y cuadrado menos 3 sobre mm, 2Y, paréntesis, 1 más 2X. ok. Mm, bueno, ahí nada más se te fue un signo. Esto es positivo. ¿Quieren? Y el otro sí está bien. ¿Quieren que lo revisemos? El B, por favor. Ok. Mm, Vamos a marcar, ¿no? Del primero, segundo, y cero. El primero, la derivada de y cuadrada. Y sobre X. ¿Cuánto es la derivada de y cuadrada? ¿No? Y de y de x. Más, aquí como hay un más, no es necesario poner los corchetes, ¿de acuerdo? Y eso es regla del producto, ¿no? Entonces, este es el primero, esta es la segunda. Derivada del primero, derivada de 2x, ¿cuánto es eso? 2. Ujú. Por la segunda, que es y cuadrada. Y más el primero, que es 2x, por derivada de la segunda. Derivada de y cuadrada, pues ya la calculamos, ¿no? 2y de y de x. ¿Dudas hasta ahí? No. El tercero, menos derivada de 3x. Menos 3. Ujú. Bueno, el menos ahí está y el 3, ¿no? Y derivada de 1. 0. Entonces ya ni lo voy a poner, ¿no? Igual a 0. Y ahora ya nada más hay que dejar de, bueno, hacer las cuentas que correspondan, ¿no? Entonces, vamos a pasar esto para acá. El primero no hay ninguna cuenta que hacer. Del segundo, pues nada más le quito los paréntesis. En el tercero sí, ¿no? 4xy de y de x menos 3 igual a 0. De este lado dejo los que tengan el de y de x. Estos dos. Y 4xy. Y del otro lado mando lo que no tenga. Entonces el 3, como está negativo, pasa a positivo. Ese es el signo que se fue ahí. Y el más 2y cuadrada pasa a negativo. Si saco factor común, pues de este lado, o sea, nada más sería a este, borrarle el de y de x y meterlo aquí, ¿no? Al paréntesis. Eso es lo que voy a mandar dividiendo, que es, pues justamente esto de aquí, ¿no? Nada más que lo que hizo su compañera es que sacó factor común abajo, porque si abajo multiplicamos, nos queda 2y más 2y por 2x, o sea, 4xy. ¿Sí? Y ahí está la respuesta. ¿Sí queda claro? Sí, ya, gracias. De acuerdo. Ahora los otros incisos. Bueno, vamos a hacer el C juntos y el D lo hacemos tres. Entonces, vamos a marcar. ¿Cómo está? Derivada del lado izquierdo. O sea, tengo una función al cubo. Entonces, ¿qué voy a aplicar? La regla de la cadena.
Exacto, ¿no? Entonces bajo el exponente, repito mi función, le resto 1 al exponente y derivada de lo de adentro. Pero en este caso lo voy a marcar porque lo de adentro, pues tengo que hacer más procedimientos para hacer esa derivada, ¿no? Igual al lado derecho. ¿Cuánto es la derivada del lado derecho? 1. 1. Ahora sí. Hay que derivar esto de aquí adentro, ¿no? Entonces, esto, pues están de acuerdo que es la derivada del primer factor más la derivada del segundo factor, ¿no? O sea, tengo que derivar cosa por cosa. Entonces, ¿cuánto es la derivada del primero? 2 Ujú. ¿Y derivada del segundo? de y sobre dx. Exacto. Igual a 1. ¿Y ahora qué? Pues hay que hacer como el producto, ¿no? O sea, esto de aquí afuera está multiplicando tanto al 2 como al de x. Ajá. Multiplica el 2, me va a quedar más 3 por la cosa al cuadrado por el de y de x igual a 1. Y ahora sí ya puedo, ¿no? Despejar. Este pues se va a quedar de este lado. Y el otro, el 1, pues ahí estaba. Y el menos 6 que lo mandamos para el lado derecho. Ujú. Y ya nada más tengo una sola cosa con dy de x. Entonces, como le está estorbando, pues lo voy a mandar dividiendo, ¿no? Aquí ya no hubo necesidad de sacar factor común. Y este de aquí corresponde a la derivada. ¿Sí quedó claro? No entendí el penúltimo paso. Ah, a ver. ¿Hasta ahí sí? Ajá. Ok. Entonces ya dejé de un lado todo lo que tenga de y de x, ¿no? Pero ya nada más es una sola cosa, o sea, no tengo que sacar más factor común. Yo lo que quiero despejar es este que está aquí, es el que me interesa. Nada más tengo uno. ¿Qué es lo que le está estorbando? Le está estorbando todo esto de acá. Como lo está multiplicando, pues lo voy a mandar dividiendo del otro lado, que es lo que hice. Sí, Lo sí, que sí. ya tenía, pues lo dejamos arriba y lo otro, pues lo mando. Me Ya terminé. multiplicación de arriba. Ah, Donde dice 6. esta, esta Ajá. de aquí. Ah, o sea, lo que les dije que la cosa de afuera, o sea, el 3 por la cosa al cuadrado, está multiplicando a las dos de adentro, ¿no? Entonces, primero multiplicamos por 2. Entonces, ya saben, el orden es signos, números, letras, ¿no? Entonces, primero, afuera tenemos más y adentro más. Más por más, pues más, ¿no? Luego los números, 3 por 2 es el 6 que está aquí. Y luego ponemos la cosa al cuadrado, ¿no? O sea, porque como está esa cosa al cuadrado, yo no puedo multiplicarlo adentro, ¿no? O sea, ahí la dejo, o sea, la voy a cargar ahí, nada más. Por eso le digo cosa, ¿no? O sea, ahí la dejan, la ponen nada más. Y ya terminé de hacer esa multiplicación. Luego el siguiente, los signos. Afuera tengo más y aquí también tengo un más. Entonces, más por más, pues es este más de aquí. Ahora, números. Afuera tengo un 3, adentro no tengo nada, pues es 3 por 1, 3. Es este 3. La cosa al cuadrado que estoy cargando y luego el de y de x. Y listo. ¿Sí queda claro cómo hice esa multiplicación? Sí, sí, sí. Gracias. Ok. ¿Y ya no tienes más dudas? ¿Ya quedó claro cómo se hizo esta derivada? Sí. Bueno, entonces ustedes hagan el inciso D, que es igual, es una regla de la cadena, ¿no? Nada más que el lado derecho, pues tiene que hacer esa derivada. Entonces hagan esa y ahorita la revisamos.
¿Todavía le falta? Yo ya me atoré. Ok. ¿La revisamos entonces? Sí, Sí, por favor. por favor. Ok. Entonces, derivada del lado izquierdo y derivada del lado derecho. En el lado izquierdo, ¿qué vamos a utilizar? La regla de la cadena. Exacto, ¿no? Entonces, bajo, repito, le resto 1 y derivada de lo de adentro. Hasta ahí sí está todo bien. Sí. Y del lado derecho, ¿qué se va a usar? La regla del producto. Exacto, ¿no? 2x y y. Derivada del primero, ¿cuánto es? 2. Por y. Más 2x, ¿cuánto es la derivada del segundo? De y de x. Exacto. Del lado derecho, pues ya no hay que hacer más cosas, ¿no? Pero del lado izquierdo sí hay que hacer esa derivada de ahí. Entonces es 5 por esta cosa a la cuarta por derivada del primer factor más derivada del segundo factor. Hasta ahí todo, ¿claro? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a derivar. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrada? 2x. Más, ¿cuánto es la derivada de 3y cuadrada? 6y de x de y sobre de x. Exacto. ¿Hasta ahí dudas? No. Muy bien. Ya no tengo que hacer más cuentas, ya lo único que necesito es despejar, ¿no? Entonces, hay que dejar de un solo lado lo que tenga de y de x, ¿no? Pero para hacer eso, pues necesito hacer la multiplicación, tal cual hicimos del otro lado, ¿no? Así que hay que multiplicar esto que está aquí afuera por el de aquí adentro y por el otro de aquí adentro, ¿no? Entonces, primero, signos. En la primera multiplicación, ¿cómo me va a quedar? Positivo. Ajá. Luego, 10 números. Ajá, 10. 10x. Letras. por el paréntesis. Ajá.
por la cosa, ¿no? Ah, Luego de la segunda multiplicación, sí. Positivo, 30y. ajá, ajá, Lo del paréntesis y dy de sobre dx. exactamente. Y lo que ya teníamos del lado derecho. Ahora sí, ya puedo despejar normal, ¿no? O sea, esta cosa tiene dy de x, este también. Entonces el primero, pues ahí lo dejo, ¿no? Porque va en el lado correcto. De y de x. El otro, pues lo paso restando. Del lado derecho me va a quedar el 2y y el 10x por la cosa, pues lo paso restando. ¿Dudas hasta ahí? No, No, Ahora, ¿qué hago? sacar factor común. Ajá. Entonces, ¿cómo me va a quedar el factor común? Menos 30y. 2x. Ay, no sé. A ver, ajá. Del primero, o sea, ¿qué es lo que yo quiero quitar? Yo quiero quitar el de y de x y el de y de x, ¿no? Entonces, abro el corchete. Si a mi primer factor, a mi primer sumando, le quito de y de x, ¿qué es lo que me queda? 30y por x al cuadrado más 3y al cuadrado y todo a la cuarta. No. Exacto. Ahora, del segundo, sumando. Para empezar, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Y si le quito el de y de x, ¿qué me queda? 2x. Exacto. Cierro y acá afuera pongo lo que le quité a ambos sumandos. ¿Sí queda claro el factor común? Sí. Ok. Y pues ya, lo que tenía del lado derecho, ahí está, ¿no? Por la cosa a la cuarta. ¿Sí? Y ya, ¿cuál es el último paso que tengo que hacer? Pasar pasa? dividiendo. Exacto, ¿no? Entonces, de este lado, pues me va a quedar el de y de x. Arriba, lo que ya estaba del lado derecho. Menos 10x por la cosa a la cuarta. O sea, acuérdense que ahí dentro del paréntesis va el x cuadrada más 3y cuadrada, ¿no? Pero para ya no escribirlo. Y si paso dividiendo, pues es el 30y por la cosa a la cuarta menos 2x. Y listo. Esta es la derivada. ¿En qué se atoraron? Para sacar el factor común. Ok. Entonces acuérdense que el factor común nada más es, o sea, les ayuda a eso, que marquen lo que van a quitar. Y lo que no marcaron es lo que van a escribir adentro del factor común. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, Muy bien. Entonces, la próxima clase, el martes, continuamos. Y bueno, ya saben, si tienen dudas de la tarea, pues pueden mandarme correo. ¿De acuerdo? gracias. Nos vemos, chicos. Gracias. Hasta luego, bonito día. Hasta luego, Gracias. Hasta jóvenes, luego, que estén profesora. bien. Cuídense. Síganse